de un trabajador que no le escapa las letras, traidores. Tamara García Sánchez, bienvenida a esta entrevista para analizar la LUC en profundidad. Tamara, ¿podrías contarnos sobre vos? ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Maravilloso, y creo que es re lindo de compas jóvenes, y además eso, convocarnos a mujeres y a jóvenes también es una cosa bien importante. Mi nombre es Tamara, soy una compañera militante sindical y feminista, soy una trabajadora bien precaria, tercerizada del Estado, tengo casi 32 años o a unos meses de eso. Y nada, comprometidísima un montón con las luchas populares en general, con las luchas populares de verdad. Esto es algo que seguro tengamos que conversar, pero lo popular todo el tiempo está en disputa. Y bueno, ¿quién es más que la clase trabajadora para saber lo que es? Excelente. Tamara, bueno, esta entrevista es para hablar sobre la ley de urgente consideración y nos gustaría preguntarte cuáles son los aspectos más relevantes de la ley de urgente consideración. Bien, bueno, el pie para entonces decir esto último. Creo que lo más importante que podemos decir tiene que ver con algunas cuestiones de cuando se genera la ley de urgente consideración, ¿no? Es un proyecto de ley que sabíamos que iba a pasar desde antes de las elecciones nacionales, pero la verdad es que no sabía nadie su contenido. Y eso es importante como para poder decir, nadie sabía su contenido. En enero del 2020 nos enteramos de un borrador que además después fue modificado, y cuando empezamos a generar en el movimiento sindical, junto a otras organizaciones sociales, se había conformado la intersocial en el medio de una pandemia brutal, nos pusimos a estudiar esto con un montón de responsabilidad. Formamos comisiones en todos lados, tratábamos de investigar y de estudiar para hacer una lectura justa del momento. Y cuando nos pusimos a juntar las firmas, fue algo muy interesante, porque, y ahí hubieron encuestas que avalan esto que decíamos, que la gente no sabía, no solo que se había votado una ley de urgente consideración, mucho menos su contenido, que incluso no se sabía lo que era una ley de urgente consideración. Y vimos encuestas que decían que el 70% de la población no sabía al respecto. Entonces, lo primero que podríamos cuestionar de la LUC tiene que ver con esto de que realmente vulneró de alguna forma la democracia. Porque fue a espaldas de la gente, porque realmente en un momento donde las urgencias de la gente iban por otro lado, porque llegaba una pandemia que además no sabíamos qué características iba a tomar. Entonces, de verdad había mucho miedo en la calle, mucha incertidumbre todo el tiempo, y además estaba votando una ley que, como se dijo, era una ley ni siquiera ómnibus, una ley tren, en la cual se planteaban cosas que generaban cambios estructurales a nivel del país, y muchas entendíamos que no eran beneficiosas para la grandes mayoría. Por eso también esta cuestión de jugar un poco con lo popular. Nunca puede ser popular algo que está a espaldas de la población, que la gente no sabe lo que es. Y en estas características también salieron hasta organizaciones internacionales a hablar de que de alguna forma vulneraba el carácter democrático que teníamos en el país, porque en tan pocos días, en 90 días, discutir cosas tan importantes como son la seguridad, la vivienda, lo que tiene que ver con la seguridad social, o sea, hay un montón de... Eran 10 capítulos en los que te planteaban de todo, que incluso el primer borrador prohibía el derecho a huelga. Después eso se modificó, pero esto pasó, esto es real. Y ahí las organizaciones sociales íbamos y teníamos con suerte media hora para hablar de todos los temas. O sea, realmente fue un proceso que no estuvo bueno. Entonces, en ese sentido, tal vez es lo primero que podemos decir de que la ley de urgente consideración no es buena ya desde el comienzo por las características que toman para poder resolverla. Pero después, cuando hablamos de popular, y ahí me acuerdo de un tuit que sacaba el presidente de la República y hablaba de que era popular y que daba más garantías a la población, y ahí nos tenemos que cuestionar qué garantías nos da. En cuanto a seguridad, creo que hay algo que... Primero, que nuestro país en muchas ocasiones dijo que la represión y más punitivismo no era la solución para los problemas de seguridad. Lo dijimos en varias ocasiones, lo dijimos con el no a la baja, lo dijimos con el no a la reforma, y nuevamente traen propuestas que van en ese carácter de combatir la inseguridad mediante la represión y el punitivismo. Pero además genera una disputa en el sentido común, más allá de esto, que tiene que ver con a quién le da más garantías. ¿La justicia es igual para todas las personas? El acceso a la justicia incluso es igual para todas las personas. A mí me parece como un poco cómico, pero que está bueno
poder pensarlo y poder debatirlo, y si hay alguien que no está de acuerdo, incluso poder, ¿no?, generar un intercambio de ideas. Veíamos hace poco tiempo noticias donde una de las personas que estuvo involucradas con la exportación, por así decirlo, de miles de kilos de droga a Europa, que cruzaba a casarse en Buenos Aires. Mientras tanto, una mujer que entra 50 gramos de marihuana a una cárcel puede estar hasta 4 años. De hecho, no, esto no es un invento, ya tenemos varios procesamientos de estas características. Viendo además lo que impacta en las familias de esas personas, desconociendo las características y el entorno de esas mujeres, que principalmente van a ser mujeres, eso ya lo sabemos y ya lo vimos, que van a estar teniendo estas penas. Entonces ahí vemos como, y es un poco ambiguo, no sé qué tan popular es o qué tantas garantías da, cuando en realidad dos sectores de la población que son bien diversos y tienen un tratamiento completamente diferente para una pena que además, o para un delito que además es bastante diferente, ¿no? No es lo mismo miles de kilos de cocaína que 50 gramos de marihuana. Entonces, ahí volvemos con esto de la falta de garantías. Que, por ejemplo, te puedan detener por desacato, que es una situación bastante compleja, porque ¿qué garantías tenemos las juventudes, por ejemplo, que andamos en las calles, para decir, no, pero yo no le hice nada, no le dije nada? Y la palabra que tiene peso es la de la policía en este caso. Pero además te pueden llevar detenida, te pueden tener 4 horas en fiscalía, 4 horas detenida sin avisar a fiscalía. ¿A quién le da garantías esto? ¿Qué idea fortalece? Fortalece una idea de seguir criminalizando la pobreza, de seguir criminalizando a la juventud. Entonces ya vemos que en seguridad muchas garantías no nos da. Y ahí el hecho que, por ejemplo, a las mujeres no necesariamente nos tenga que revisar una mujer. Cuando te detienen o cuando te van a revisar en esto de apariencia delictiva, que también mucho se ha generado en estos últimos días sobre el tema de apariencia delictiva, pero dice, el artículo específico dice, siempre y cuando se pueda te va a revisar una mujer, si no, no. Y una piensa en lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica, lo que pasó en Chile con las miles de denuncias que hubieron de abusos sexuales en las comisarías. Entonces, ¿qué garantía nos da realmente? Y muchas creemos que ninguna. Pero ahí podemos seguir hablando, podemos hablar de vivienda. ¿A quién le da garantía realmente? Hablando del tema de garantías, valga la redundancia. Estamos hablando que tenemos un país que tiene una crisis habitacional, donde tenemos un montón de casas vacías y un montón de gente sin casas, donde un alquiler bastante accesible es lo mismo que un salario mínimo nacional. Ya podíamos alquilar sin garantías. Teníamos algunas cosas establecidas, bueno, si sos buen pagador, tenés tanto tiempo. Ahora se reduce considerablemente. Pero además las multas que vos tenés que pagar por haberte atrasado también son prácticamente de usura. Entonces, una se queda pensando, ¿qué popular es? ¿Qué garantía tengo realmente al poder alquilar sin esta garantía? Si ya lo podía hacer antes y no me iban a echar tan rápido ni de esta forma. Pero además, una piensa, capaz que en otros contextos donde tenemos un avance de la economía, donde estamos fortalecidas, donde tenemos un acceso a la vivienda, esto no sería algo descabellado. Pensémoslo en un momento de pandemia, en un momento donde tenemos grandes porcentajes de la población que estuvieron en el seguro de paro y muchas que siguen estando. Hay compañeras que siguen con los sectores del comercio, que siguen con esto de los paros o rotativos, del seguro de paro rotativo o un seguro de paro que es más flexible, que trabaja la mitad de la semana. Y en esto uno entendería que lo lógico para un Estado que quiere cuidar y dar garantías y ser popular, lo lógico sería que se tuvieran más consideraciones. Pero se vota de vuelta una ley de urgente consideración que apuesta a que en unos días te puedan sacar de tu casa. Es complejo, además sabiendo lo que cualquier persona que haya alquilado alguna vez sabe lo que cuesta no solo la mudanza en sí mismo, sino que conseguir un alquiler que puedas pagar y que tal vez no. Y ahí yo me quedo con un debate que hubo hace unas noches, porque estas cosas divertidas, a las 3 de la mañana había un debate en Twitter de compas que llamaban a la gente que quería votar por el no. Entonces le llamaban y se decían, bueno, ¿por qué vos querés votar por el no? Y dice, había una persona en particular que dice, ustedes lo que pasa es que están partiendo de la base que todas las personas que alquilan son personas malas y que van a querer echar a la gente. Nunca dijimos eso. Lo que estamos diciendo de vuelta, que en realidad esto de alquilar sin garantía, y los quita garantías, no tener en cuenta si es una familia que tiene niños y niñas, y yo de qué lado me voy a poner.
lamentablemente no, o sea, todo bien con la gente que alquila, pero no es lo que más me sensibiliza en este momento. Hay procesos judiciales para el desalojo. A mí lo que me preocupa realmente es la compañera que se va a quedar en la calle con sus gurises. Y han dicho algunos representantes del gobierno de que esto no está pasando. Sí, ya pasó. Tenemos compañeras que han pasado por esta situación. Entonces, de vuelta, no es popular ni da garantía, pero así podemos seguir. El tema del derecho a huelga, que les comentaba hace un ratito. Al principio lo prohibían, después dijeron, no, bueno, pueden tener, el derecho a huelga no se lo podemos tocar porque además está en la Constitución, ¿no? Pero además no pueden ocupar los lugares de trabajo, esto del derecho a quien trabaja. Y ahí nos queda una cuestión. La cantidad de verdad de ocupaciones que hay por año no superan las 20 ocupaciones. Esto no es un dato inventado, estoy tirándolo para arriba. El año pasado, no, el anterior, que me acuerdo que había estado mirando cifras, habían habido 14 centros de trabajo ocupados en un año. ¿Esto requiere de verdad una emergencia o algo que implique que tengas que ponerlo en una ley de urgente consideración? Cuando, además, ¿cómo se ataca a los malos empleadores? ¿Qué se hace con los malos empleadores? No se hace nada en la ley de urgente consideración. Se ataca a quienes somos trabajadoras que queremos defender nuestras condiciones de trabajo. Cuando a nadie le gusta ocupar el lugar de trabajo, a nadie le gusta ir a la huelga, a nadie le gusta parar en sí mismo porque perdés salario, porque eso implica que después al otro mes vas a estar bien complicada. Pero lo tenemos que hacer porque a veces es la única herramienta que tenemos para poder defender una conquista o defender un derecho básico o que no nos despidan. Entonces, no tiene mucho sentido, no es popular. Para las grandes mayorías del país, ese artículo en particular no es. Y me quiero quedar con el último para no atomizar demasiado, pero por ejemplo, que además es la última sección de la LUC, que tiene que ver con la libre circulación. Si nuestro país tiene una tradición que para mí en particular es maravillosa, pero claro, soy militante, pero creo que para todas las personas, porque acá esto no es una cuestión de partidos políticos. Vemos una situación, nos falta un semáforo en tal calle. ¿Qué hacemos? Se juntan los vecinos y las vecinas y cortan la calle, y salen y aplauden y llaman y sacan fotos. Eso, de alguna forma, está inhabilitado con el tema de la libre circulación. Vos cortás una calle, pasan la interbanearia todo el tiempo, hay siniestros. O en el caso que había pasado, que había desaparecido una compañera, y salimos muchas compañeras a manifestarnos en la ruta interbalnearia. Y sí, nos pueden sacar, y es injusto, porque nosotras también tenemos derecho a la libre circulación en ese caso. Tenemos derecho a manifestarnos, siempre de forma pacífica. Que nos digan entonces, de todas las movilizaciones que hay en el Uruguay, ¿cuántas no son pacíficas como para poder sacar en una ley de urgente consideración un artículo específico que nos limite? O sea, realmente a mí lo que me quedan las dudas, o por lo menos lo que con muchas compañeras hemos conversado, es hasta qué punto realmente cuando te dicen que te da garantías y que es popular, es para las grandes mayorías cuando te limita la libertad de expresión, la movilidad, cuando te endurece las penas a espaldas de lo que ya resolvió la ciudadanía, cuando te sacan rápido de tu casa, cuando te sacan a los docentes de la educación, cuando te reforman la seguridad social. Hay un montón de capítulos que son el tema de la inclusión financiera, por ejemplo. Nos dicen que vamos a poder negociar con nuestro empleador la forma de pago. Y yo ahí me quedo pensando, cuando uno va a la entrevista de trabajo, ¿puede negociar realmente condiciones de trabajo? Decir, no, yo quiero que me pagues de tal forma, y el empleador te dice, y no, mirá, yo pago sin inclusión financiera, por ejemplo, sin tarjeta. Vos decís, no, mirá, entonces no quiero trabajo. ¿Alguien puede hacer eso en un momento donde además la economía está sumamente desacelerada, donde además realmente hay índices de desempleo que son altos? Nadie puede hacer eso. Entonces, es mentira que vamos a poder negociar realmente eso. Eso lo que apuesta es que haya más informalidad, porque si hay algo que tuvo la inclusión financiera y que te tengan que pagar por un banco, era que ahora sí te tenían que pagar todo y te tenían que tener de forma regular, con la seguridad social, con todos los aportes que corresponden. Entonces, de vuelta, no es popular, no nos da garantía. Y ahí me quiero quedar con, y ya ahora sí, como último. Se ha dicho mucho que queremos poner palos en la rueda, que todo el tiempo lo que queremos es como molestar a un gobierno que recién está empezando. Y además en el medio de una pandemia, nosotras cuestionamos eso, sí, en el medio de una pandemia nos ponen un proyecto de ley de estas características que no se ha terminado además de implementar, porque hay cosas que las vienen implementando a poquito para que no afecte demasiado el resultado del referéndum. Pero lo que me quiero quedar es con que el 28 de marzo el gobierno y el Parlamento va a seguir siendo el mismo.
Nosotras no estamos yendo contra lo que la ciudadanía eligió democráticamente en el 2019. Nosotros lo que estamos yendo es contra una ley que entendemos que es injusta. Y porque además estamos haciendo uso de un derecho. Hay concepciones de lo más variadas de lo que es la democracia. Pero lo que es ser ciudadana no es solo votar a cada 5 años. O por lo menos algunas entendemos que no. Y tenemos las garantías a nivel constitucional para poder hacerlo además. Tenemos la posibilidad de hacer un referéndum, de impulsar un plebiscito, de impulsar leyes propias. O sea, tenemos un montón de procesos que lo que te demuestran es que el ejercicio de la ciudadanía, que el ejercicio democrático es mucho más que votar a cada 5 años. Es una cuestión que es cotidiana, que es la de opinar. Cuando se habla, de todo esto es política. Sí, es política. Política hacemos cuando nos quejamos en el almacén de los precios. Política es cuando discutimos con la maestra por tal cosa. Política es todo. Entonces es importante no demonizar esa palabra y sí pensar en que es justo que tengamos la posibilidad de opinar todos los días. Cuando nos decían que íbamos a vivir en los años de libertad, y bueno, libertad implica el poder opinar, el poder tener libertad de acción en un montón de cosas y también implica el poder impulsar cuando queremos un referéndum para derogar artículos que entendemos que son nefastos para el país entero. Excelente, Tamara. Julieta en una entrevista decía libertad para quién, ¿no? Exactamente. Libertad para quién. Tamara, al comienzo de la entrevista decías que sos feminista. Si lo llevamos para el lado de género, ¿nos podrías decir y les podrías decir a las mujeres en qué nos afecta la ley de urgente consideración? Bien, bueno, yo ahí voy a partir de una base, y es que como feminista, como además estamos en todos los temas, creo que, y esto lo planteo como una cuestión de convicción, no solo personal, sino que colectiva, que tiene que ver con que las desigualdades que nos atraviesan a la clase trabajadora, sí, nos afectan a toda la clase trabajadora. Hay desigualdades que son estructurales, que tienen que ver con las lógicas de trabajo, con las lógicas de explotación, con los privilegios que existen para algunos sectores de la población y para otros no. Entonces, es real que las desigualdades nos atraviesan a todos y a todas y a todes. Pero hay una cuestión, y es que no nos afectan de la misma manera. Ya de por sí la crisis en la que estamos viviendo, los envíos del seguro de paro, por ejemplo, afectaron a sectores bien específicos y muchas veces sectores que son feminizados. Entonces, de vuelta, sí, nos afecta a todos y a todas, pero no de la misma manera. Y ya partiendo de esa base podemos sacar varios artículos de los que mencionaba anteriormente, pero de otros en los cuales nos afecta principalmente a las mujeres. Hoy les decía lo de inclusión financiera. Las mujeres seguimos encabezando los niveles de informalidad y desempleo. Entonces, de vuelta, ¿qué garantías podemos tener o qué posibilidad de negociar tenés con quien puede llegar a ser tu futuro empleador al respecto del pago de los saberes? Pero el tema de las penas, como les planteaba, la cantidad de mujeres que pueden llegar a entrar a la cárcel, y no es que una defienda que se entre marihuana a la cárcel. Yo no estoy defendiendo eso. Será una discusión enorme, intensa, y habrán personas que entenderán una cosa y otra. No es eso. Ahora, esto así afecta principalmente a las mujeres pobres de nuestro país, y muchas veces jefas de hogar. No se desconoce si atrás hay situaciones de violencia, se desconoce si esa persona tiene algo para comer o esto es lo único que consiguió para poder llevar un plato de comida a su casa. Un montón de cosas que realmente nos terminan vulnerando. El tema de la redención de penas, por ejemplo, que es un tema que ha sido bien polémico y que nos dicen que poco más, a las feministas en particular, nos dicen que queremos sacar a los violadores. Ya estaban excluidos los violadores y los homicidas de este artículo 86 que se modifica, de este artículo 86 es ahora. Pero bueno, ya estaban excluidas de la legislación de la redención de penas por trabajo y por estudio. Ahora se aumentan o se ponen otros tipos de delitos ahí, que nuevamente, ¿a quién favorecen? En un sistema carcelario que además está saturado. Y en realidad no favorece a nadie, nos perjudica a toda la sociedad entera porque disminuimos la posibilidad de rehabilitación, pero además vas a tener a mujeres 4 años metidas en una cárcel que ya de por sí está saturada, lejos de sus hijos. Es una situación que de verdad no nos debería doler o atravesar o afectar a todos, seas del partido político que sea, porque esto tiene que ver con la sensibilidad humana. Tiene que ver con el tema, y acá hay otro tema que es polémico. Justo ayer escuchaba a un ex fiscal de La Nación hablando, por ejemplo, de la defensa propia.
Y porque parece que teniendo armas en nuestras casas vamos a tener toda la seguridad del mundo. La mayoría de los casos que pueden suceder en un hogar, o sea, que vos le puedas disparar a alguien, es más probable que vos le puedas disparar a alguien que sea tu familiar, que a una persona que te entra a robar o a hacer cualquier cosa. Eso es una cuestión de probabilidades. Entonces ya ahí estamos en un problema. Pero además te deja en una situación bien compleja. Hablábamos antes de la entrevista de esto de la creación de una dirección específica. Nosotros no queremos direcciones específicas que nos atiendan las denuncias de violencia basada en género. Nosotros lo que queremos es que no pase, pero si llega a pasar, poder ir a cualquier comisaría y ser atendidas con un mínimo de sensibilidad. Ser atendidas realmente contenidas en un momento tan horrible, tener presupuesto para la ley de violencia basada en género que nos permita tener un montón de otras formas de acceso a la justicia, que hoy en día no las estamos teniendo. Entonces, antes que modificar la ley urgente, modificar la legislación vigente mediante una ley de urgente consideración, tendríamos que pensar en todo lo que todavía falta. Y vuelvo a repetir, esto no es cuestión de partidos, porque si algo que hemos hecho las feministas es protestar en todos los espacios y en todos los gobiernos. Y reivindicamos una ley de violencia basada en género que no tiene presupuesto, y esto lo reivindicamos en estos gobiernos que firmaron un acuerdo entre los partidos, de no sé qué, y también los reivindicamos y les salimos a las calles a los gobiernos anteriores. Entonces, no es una cuestión político-partidaria como se quiere meter. Pero además podemos hablar de la educación, cuando se saca a los y las profes principalmente, del poder hablar sobre o el poder incidir en las políticas educativas, esto de sacarlo de los consejos, y afecta a las profesoras principalmente. Afecta a las docentes que son mayoría y que tienen la cotidianidad del desarrollo del proceso educativo. Entonces, realmente podría nombrar todos los artículos y seguro que voy a encontrar algo, porque tiene que ver con que realmente vivimos ya en una situación o en una sociedad donde tenemos desigualdades. Y esas desigualdades son diferentes para hombres y para mujeres, también son diferentes para las compañeras y los compañeros afro, para las compañeras trans, pero en realidad lo que me refiero con esto es que según a la sociedad tenemos un montón de desigualdades, muchas veces están tapadas porque parece que vivimos en un país donde prima la tolerancia y priman un montón de cosas, pero hay un montón de desigualdades que están soslayadas, que están un poco disimuladas y otras que nos rompen los ojos, como es el caso de la violencia basada en género y el racismo, que creo que hemos visto como tantos ejemplos en estos últimos tiempos que aterran, que angustian, pero que también nos obligan a reflexionar un poco. Entonces, todos los temas, y sí, nos van a afectar de alguna manera, seguramente un poco peor. Y esto, hoy veía justo el spot de un sector político, y no voy a mencionar para que no lo busquen, pero que decía el fantasma, ¿no? Como que nosotros estamos generando un terrorismo en algo que no existe realmente. Y no, tenemos tantos argumentos y tantos debates que hemos generado en este tiempo como para poder decir que la ley de urgente consideración es mala. Y además no es una cuestión de llamar a los fantasmas. Tenemos la historia a nuestro lado, pero además, desde que salió ese borrador, si algo que hicimos con responsabilidad fue estudiarlo. Me acuerdo cuando llegamos a las firmas, Juventudes de un partido político que tampoco voy a mencionar para no herir sensibilidades, pero planteaban esto de, bueno, nos vamos a poner a estudiar. Nosotros ya hace un año que estábamos estudiando esto, que estábamos planteándonos, bueno, qué iba a pasar, si entendíamos que era bueno, que era malo. Hablamos con compañeros y compañeras de la academia, de todos los sectores. La construcción de esto, de reivindicar 135 artículos para derogar, nace del propio seno de las organizaciones sociales. Se hizo poco más que un llamado para decir todo lo que cada organización social le parecía que no sumaba, nos juntamos entre todas para ver y resolver que eran 135 y no 136. No, hubieron obviamente cosas para poder intercambiar en el medio. Habían intereses encontrados entre las organizaciones y se llegó a un profundo acuerdo, pero fue sumamente responsable. Entonces a veces cuando se dice, quieren meter el palo en la rueda, y no queremos meter el palo en la rueda, es que entendemos que realmente esto no. Tamara, para cerrar esta entrevista, ¿nos podrías decir por qué el 27 de marzo votar sí a los ciudadanos que están indecisos, a los que por ahí van a votar no, pero hay algo que les llama la duda, a los que aún no se han informado porque puede pasar? Sí, claro, es que es bien difícil poder informarse. Es bien difícil porque si bien nosotras, es verdad, desde las organizaciones sociales, ustedes han generado contenidos de los más maravillosos y diversos,
Es difícil poder explicar lo que son estos 135 artículos, porque además hay cuestiones que son bien técnicas y que a veces hay que saber sobre la materia como para poder o explicarlo o entenderlo. Entonces, yo entiendo que no es fácil el poder informarse sobre esto. Imaginemos de estos 135, estoy mencionando, imaginemos de los 400, casi 500 artículos. O sea, mucho más difícil. Entonces, recontra entendible. Lo que yo quiero insistir es con esto de que la ley de urgente consideración no nos está dando garantías, no es una ley popular. Una ley popular es algo, o por lo menos yo entiendo que una ley popular es algo que es reivindicado desde el seno de la clase trabajadora, que es impulsado por las organizaciones, que es impulsado por el campo popular en su conjunto. Esto fue a espaldas de todo esto. O sea, ningún vecino o vecina, al momento de que esto se estaba votando, sabía lo que decía la LUC. Entonces, ya esto te tiene que decir algo. Pero además, es esto, no es popular, ya lo dijimos, no nos da garantías. Realmente, y además se aprovechó en un momento donde estábamos en mayor situación de vulnerabilidad, que era con miedo, con incertidumbre, adentro de nuestras casas. Creo que es importante entender que los gobiernos de derecha, los sectores conservadores, siempre tienen lógicas bien diferentes a las que nosotras nos planteamos. Pero cuando son elegidos hay que respetarlo. El tema es que esto no nos limita el poder, como les decía, intervenir y poder sí manifestarnos cuando no estamos de acuerdo con algo. Estamos convencidas que realmente esto no favorece a las grandes mayorías del país y que se está disputando algo más que una cuestión de una ley. Se está disputando el concepto incluso que tenemos de Estado, el concepto que tenemos de democracia. No podemos pensar que la forma de gobierno tiene que ser mediante ley de urgente consideración, en la cual no tenemos los tiempos para poder discutir realmente las cosas. Y acá me quiero quedar ya con el final, porque sé que esto es el tema tal vez más polémico, el tema de la seguridad. Y decir que, bueno, que esto ya se laudó, tal vez queda como una cuestión que no está tan buena. Porque hay un montón una diversidad de opiniones y posturas, y entiendo que el tema de la seguridad pública es un tema que realmente preocupa a la población entera. Ahora, parches se han intentado hacer durante todo este tiempo. Capaz que es el momento que en vez de seguir pensando en represión y punitivismo y seguir pensando en que vamos a tener un país poco más lleno de cárceles, que, paréntesis, 3.000 nuevos presos tuvimos en el último año. O sea, no es una pavada esto. Y tendríamos que pensar realmente si este es el país que queremos. Entonces, cuando invito a votar por el sí, el 27, tiene que ver con pensar en un país que es bastante diferente al que nos están proponiendo. Que tiene que ver con un país en el cual podamos andar tranquilas en la calle, sí, pero todas. Que no me tenga que parar la policía porque tengo una gorrita de tal forma y una apariencia que puede parecer delictiva, llena de prejuicios y de estigmatización. ¿Ese es el país que queremos? Yo no tengo hijos ni hijas, pero pensemos en las personas que sí las tienen. ¿De verdad se van a sentir seguras sabiendo que les pueden detener y tener 4 horas detenidos a sus hijos? Me parece que no. Creo que realmente lo importante es que podamos en este momento votar por el sí y derogar estos artículos que entendemos que son terribles. Hay un montón de insumos en las redes sociales, páginas web, videos, lo que ustedes están haciendo son maravillosos. Y también, después de eso, vamos a tener que pensar con seriedad cuál es el país que queremos. Si es un país lleno de cárceles y con un montón de gente presa y tal vez, como dice nuevamente algún ex fiscal de la República, decir esto de, bueno, yo tengo mi arma y si entra alguien le disparo y chau, y es defensa propia, o tal vez pensar en que hay otras formas de atender los problemas del país que van a lograr que en algún momento no entre nadie a tu casa, ni que en ningún momento te pase algo, ni que las mujeres tengamos que tener miedo dentro de nuestros hogares. Esas cosas en algún momento se van a tener que cambiar. Mientras sigamos haciendo parches, obviamente esto no va a ser. Así que nada, invitar a la ciudadanía nuevamente al 27 votar sí y pensar en cuál es el país que queremos. Esto es lo que principalmente está en disputa.